profe Lázari, nos viene perfecto el día de hoy. Venimos hablando del glaciar Perito Moreno, lo estamos mirando, estamos atentos, queremos que rompa y queremos que rompa hoy mismo si se puede. Pero qué poco sabemos de la historia de este Perito Moreno. Eduardo Lázari nos va a contar. ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, un gusto estar aquí y hablar de un personaje que es de los grandes héroes civiles de la Argentina, poco conocido, a tal punto que la gente piensa que cuando se lee Francisco P. Moreno, la P es de Perito. Y en realidad Perito es simplemente el trabajo que él tuvo para delimitar la frontera con Chile, Perito en límites. Y su nombre era Francisco Pascasio Moreno. Pascasio. Pascasio, ese era su segundo nombre, y fue un hombre que se dedicó patrióticamente a toda una serie de tareas extraordinarias. Con respecto al glaciar, hay que decir que el Perito Moreno fue el primer hombre blanco que vio el glaciar. Estamos hablando de 1876 y ya había fracasado en la subida por el río Santa Cruz, corriente en contra, el capitán Fitzroy, que llevaba en su expedición a Charles Darwin en la década de 1830. Él decide hacer el viaje. Vos sabés que, Marina, él para llegar al lago argentino, que lo bautiza él y es una de las ceremonias anuales que se conmemora con un festival en febrero de 1876, tuvo que hacer gran parte del trayecto haciendo lo que se llama la sirga, es decir, llevar caballos, llevar burros que iban tirando de la lancha desde la orilla, porque la corriente, por supuesto, iba del lago hacia el mar y era imposible que llegaran hasta el lago argentino. Cuando llegó al lago argentino, quedó deslumbrado. Lo primero que hizo, el Perito Moreno era un pícaro en algún sentido, naturalista, era un gran científico, pero era pícaro porque llegó al lago argentino y habló con los tehuelches. Estamos hablando de que él llega al lago argentino antes de que se produzca la campaña al desierto, es decir, toda esa zona de la Patagonia Sur estaba en manos de los tehuelches. Él se pone de acuerdo con los caciques tehuelches de la zona y le dice, miren, vamos a hacer unos carteles que dicen lago argentino y yo les pido que ustedes lo pongan a todo alrededor del lago por las dudas si algún día se duda que ya tiene este nombre el lago. Él llegó con el perito. Se cubrió y llegó con el perito inglés cerca de 30 años después, Tomás Holditch, y dijo, mire qué casualidad, hay unos cartelitos acá que dicen lago argentino. Esta zona no debe ser discutida. Pero dejando de lado eso, él llega, descubre una de las pinturas rupestres más antiguas del territorio americano, las cuevas del Gualicho, en las que él acampó, y luego siguió por la orilla hasta que descubrió un enorme glaciar. Pero del otro lado, esto es muy importante decirlo porque nosotros somos los primeros, digamos, estas generaciones que vemos la continuidad de las rupturas del glaciar Perito Moreno, porque antes el glaciar estaba cerca de 1 kilómetro de la orilla en la cual actualmente se monta el glaciar para hacer ese dique que llena el lago Rico. Él pudo navegar y le pusieron, mucho tiempo después, no fue él el que le puso el nombre, glaciar Perito Moreno a ese rincón descubierto por el Perito. Hay algunas imágenes extraordinarias, él navegando, él yendo con sus vaqueanos y descubriendo lugares. El Perito Moreno también fue el primer hombre que desde el Atlántico, el primer hombre blanco de origen europeo, que llegó al lago Nahuel Huapi. Hasta 1874 nunca había llegado un hombre blanco desde el Atlántico, se llegaba desde Chile. En ese viaje, un cacique desconfió de él y en un consejo de caciques decidieron la pena de muerte de Moreno. ¿Qué hizo él? Se subió a una corteza de árbol e hizo todo el río Limay arriba de esa corteza, unos 300 kilómetros en medio de los rápidos para salvar la vida. Lo cuenta en un libro que yo recomiendo, que es El viaje a la Patagonia Austral, donde cuenta todos estos episodios. El Perito Moreno tuvo una vida verdaderamente legendaria. Ahí estamos viendo imágenes de una pequeña construcción que él hizo en su casa, en la Quinta de los Morenos. Hoy donde era la Quinta de los Morenos, hay un solo
rastro de la presencia de los morenos allí, que es un árbol que él plantó cuando hizo este edificio que estamos viendo, que es el Museo Moreno. El padre, como le llenaba la casa de piedras, fósiles y todo tipo de cuestiones, decidió hacerle una casita aparte para que tuviera todas sus cosas. Fundó el Museo Moreno. El Museo Moreno estaba ubicado donde hoy se encuentra el Colegio Bernasconi, el Instituto Bernasconi, que es uno de los palacios de la educación de la Argentina. Después, el Perito Moreno va a ser el creador, por ejemplo, de las cantinas escolares, los comedores escolares, y su vida va a culminar de una forma bastante triste, porque él, las cantinas escolares, que las crea en medio de la crisis económica provocada por la Primera Guerra Mundial, él las bancaba de su bolsillo, hipotecó su casa y el banco le remató la casa y murió tristemente en una pensión en la pieza que un amigo le prestó en la calle Charcas al 4400. El perito había dado todo por la patria y su última carta dice: pensar que di todo por la Argentina, dupliqué su territorio con mis tareas y hoy mis hijos no tienen ni una maceta donde puedan reposar mis huesos. Una cierta tristeza allí, pero quizá la tarea científica más importante que hizo el Perito Moreno y que muestra su, digamos, desprendimiento, es el Museo de la Plata, que fue el primer museo de ciencias naturales creado en el mundo que sigue la teoría evolucionista, lo cual, por supuesto, provocó toda una serie de discusiones porque iba en contra de la teoría de la creación. Es decir, uno entra al Museo de la Plata, comienza a caminar y a seguir las salas y ve la evolución claramente explicada por el Perito Moreno. Allí está la Sala Moreno, que es donde él dirigió el museo. Él sacrifica su vida científica para montar ese museo, que es quizá la institución científica más prestigiosa que tiene la Argentina, de la cual han brotado centenares, miles de científicos. Ese museo hizo de la Argentina la gran potencia paleontológica de América, junto con Estados Unidos y algunos otros países. La Argentina es uno de los 5 que más paleontólogos tiene en el mundo, y es un orgullo. El Perito Moreno tenía una mesa de arena donde estudiaba la frontera con Chile. Y hay 2 zonas que deberían ser chilenas si seguimos el criterio de las altas cumbres divisorias de agua, criterio que él le sugirió al presidente Roca para la negociación de los límites con Chile, y él tenía pasión por 2 zonas. Una, la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes. El lago Lácar desagua en el Pacífico y los cerros Chapelco, que están al, digamos, oriente de la frontera, también son los más altos. Y uno se pregunta, ¿por qué esto no es Chile y es la Argentina? Porque el Perito Moreno, en una mesa de arena, hizo todas las montañas, y cuando estaban el perito chileno Barros Arana y el perito inglés, que era el que decidía a quién le tocaban esas tierras, en el momento que están mirando la mesa de arena, ¿sabés qué hace, Marina? ¿Qué hace? Le pega con la cola a la mesa de arena y se caen las montañas. No. Muestra y dice, ¿ven que las montañas reales se equivocaron? Tenían que haber caído para el otro lado. Y al perito inglés le pareció una picardía interesante y dijo, bueno, esta zona se la merece la Argentina. Y la otra zona, en la cual había grandes dudas y correspondían por razones geográficas a Chile, fue la zona de Esquel. Y allí, cuando llega el Perito Moreno, le empieza a decir al perito inglés, mire qué maravillosos todos estos patos argentinos que están volando. Y el inglés le dice, pero ¿y usted cómo sabe que son patos argentinos? Y los conozco desde que anduve por aquí. Como la geografía no daba, logró convencerlo el Perito Moreno, repito, uno de los grandes héroes civiles de la Argentina, que lo que había que hacer era un plebiscito. Y ahí logró que tehuelches y galeses votaran para que los territorios que hoy son Esquel, Trevelin y toda esa zona sean argentinos para siempre. Siempre tuvo esas picardías el Perito Moreno que no fueron reconocidas, que hoy reposa en la isla Centinela. Todos ustedes seguramente han viajado a Bariloche, y los que lo han hecho han navegado el lago Nahuel Huapi, y hay un momento en que los barcos en el Nahuel Huapi se detienen y tocan 3 bocinazos.
Es el homenaje que se hace cotidianamente a la tumba del Perito Moreno, que reposa en la isla Centinela. Centinela lleva el nombre porque es la tumba de Moreno y de su señora, porque él fue el creador del primer parque nacional que tuvo la Argentina, el Parque Nacional del Sud, que son las tierras que el Estado argentino le dio por su tarea como perito. Y él, en vez de quedárselas, se las devolvió al país. Se creó el Parque Nacional del Sur, hoy Parque Nacional Nahuel Huapi, que es el segundo parque nacional del mundo. Es decir, la Argentina en ese tiempo estaba a la vanguardia de todo. Vale la pena rescatarlo, un hombre que en la generación del 80 fue de los pocos que defendía los derechos de los indios. Es decir, rompía con esa visión que había posterior a la campaña del desierto, y él visitó la isla de Martín García, donde habían sido traídos muchos de aquellos que fueron capturados durante la campaña al desierto, y se llevó 2 caciques a vivir al Museo de la Plata. Y hay una anécdota muy interesante. ¿A vivir en el museo? Sí, vivieron, y allí murieron el cacique Foyel y el cacique Inacayal, porque estaban prisioneros, habían luchado contra las tropas argentinas en Martín García. Pero, Eduardo, ¿como parte de una muestra? No, se los llevó a vivir y que fueran sus colaboradores. Y ellos lo aceptaron, no bajo la cuestión, no en una muestra. Se discutió mucho después porque el esqueleto de Inacayal sí lo estudió el Perito Moreno desde el punto de vista antropológico, y hace unos 20 años fueron sepultados en Teca, en el sur de Chubut, para darles una sepultura de acuerdo a sus ritos. Pero él se los llevó. Es muy impresionante el episodio porque Inacayal se sintió morir e hizo todos sus rituales previos a la muerte en la escalinata del Museo de la Plata, colaborando con el Perito Moreno. Y allí hay algo que es interesante. Moreno lo convenció al que era presidente, Julio Argentino Roca, que había sido el jefe de la campaña al desierto en 1879, que estos caciques, Foyel e Inacayal, eran jefes de Estado, por supuesto, debajo de la jefatura del Estado argentino. Y los invitó Roca a visitarlo en la Casa de Gobierno, y fueron recibidos por los granaderos, que en ese tiempo no eran granaderos, eran oficiales del ejército que custodiaban al presidente, como si fueran jefes de Estado. Esto fue en la segunda presidencia de Roca, y se debe al insistente llamado del Perito Moreno a reconocer en aquellas tribus originarias de la Patagonia Argentina hombres valiosos, y en parte lo logró. Esto forma parte también de un servicio que le brindó el Perito Moreno al país, porque trató de combinar lo que era un momento de crisis, un momento de una visión muy negativa después de la época de los malones y demás, y reconvirtió esa visión en, estamos hablando, 1902, 1903. Una curiosidad fue que al morir en 1919, como él había sido diputado conservador, no se le hizo ningún homenaje, y se decide 25 años después hacer un gran homenaje al Perito Moreno, trasladando sus restos desde la Recoleta. En la Recoleta pudo ser sepultado gracias a que un hermano le hizo un lugarcito en la bóveda, ¿no? Es decir, Así un hombre nomás. que murió sin nada. Y cuando se decide hacer el gran homenaje, que era llevar sus restos a la Estación Constitución y de allí un tren especial con homenajes en cada pueblo rumbo a la ciudad de Bariloche, para luego sepultarlo en la isla Centinela, ese día fue el terremoto de San Juan, 15 de enero de 1944, por lo que los homenajes se suspendieron, y modestamente y humildemente, como siempre había vivido el Perito Moreno, fue llevado a Bariloche. Hoy el Museo del Perito Moreno está en el centro cívico de la ciudad de Bariloche, y hay que recordarlo. A mí me emocionó mucho cuando conocí el glaciar Perito Moreno, que hice un viaje en catamarán rumbo a otro de los glaciares, y el guía dice: la Argentina ha tenido 2 grandes héroes a los que les debe su territorio. El general San Martín, que fue el militar que le dio a la Argentina la independencia de la mitad de su territorio, y luego el perito Francisco Pascasio Moreno, el civil que decidió que trabajando por el país la Patagonia podía ser argentina, y por su tarea la Argentina duplicó su territorio. Yo creo que el Perito Moreno, que está homenajeado en ese glaciar
que ya por ser el nombre fue quedando simplemente como el Perito Moreno sin saber de quién se habla, corresponde que tenga sus homenajes. Ahí tenemos una recreación, esa imagen que estamos viendo y es la última. Ahí aparece claramente cómo vio el glaciar el Perito Moreno y aquí en la balsa en la que llegó al lago argentino. Increíble. Bueno, ahora ya sabemos un poco más, hoy que estamos hablando tanto de este glaciar Perito Moreno, de este hombre Francisco P. Moreno. Sabemos además Pascasio. que la P era de Pascasio. Eduardo, muchas gracias. Un placer. Nosotros nos vamos